El 27 de octubre de 2018 es un día histórico no solamente para Guatemala, sino para toda Centroamérica. En este día, el catequista Luis Obdulio Arroyo Navarro es declarado beato. Podemos decir que Luis Obdulio nace en un pequeño pueblo o aldea en el municipio de Los Amates. Este pueblo se llama Quiriguá. Aquí en Guatemala, Quiriguá es conocido más por las estelas mayas que se encuentran en un sitio arqueológico. Los papás de Luis Obdulio eran personas muy sencillas. Su papá, Ignacio, que nació en 1907, era oriundo de San Agustín a Cazahuaslán, en el departamento del Progreso, mientras que su mamá, Guadalupe, nació en la ciudad capital. La pareja se trasladó a Quiriguá por motivo de trabajo. Luis Obdulio nace el 21 de junio de 1950. El 21 de junio es la fiesta de San Luis, rey de Francia, por eso el nombre de Luis. Luis Obdulio tenía varias hermanas y una de ellas se llama Albaluz. Con ella hoy nos hemos conversado para conocer un poquito la vida de este beato, el mártir de la justicia, el discípulo, misionero, mártir. Vamos a ver cómo ha sido la infancia de Luis Obdulio. En ese tiempo estaba el padre Demetrio Mioli y él venía mucho a la iglesia y de repente llegó muy contento a contarle a mi mamá de que él iba a ser acólito. Pero él decía que él iba, no decía acólito, sino que él decía que él iba a dar la misa y junto con el padre, decía él. Y bueno, mis papás, mi mamá le dijo, nosotros no tenemos dinero para comprarte algo de lo que vayas a usar ahí. No, el padre dice que ahí me van a dar todo y yo quiero y yo voy a ir. Bueno, él vino y no le pidió, él solo notificó, no pidió permiso y se metió, participó mucho tiempo como acólito. Iba con los padres porque en ese entonces no había muchas iglesias, ¿verdad? Entonces él se iba con el padre cuando iban a ver algún enfermo, cuando iban a hacer alguna visita. Él siempre detrás del padre Demetrio. Se fue el padre Demetrio y vino el padre Honorio Benetti. Ya lo encontró aquí, pero era un padre ya más serio, ya no tanto como el padre Demetrio, que era bien amigo. Él era serio, muy buena gente, pero un poquito más serio, ¿verdad? Él ya lo encontró muy grande y le dijo de que él ya no podía ser acólito porque ya estaba muy grande y que él iba a conseguir otros niños. Se puso muy triste y por un cierto tiempo abandonó la iglesia. Ya no venía a la iglesia y pues mis papás siempre, más que todo mi mamá, le decía que tenía que venir a la misa. Y él ya no quería porque decía que le daba vergüenza porque él ya no iba a estar dando la misa. Bueno, de repente se volvió a motivar y regresó a la iglesia, pero ya no regresó como antes, ¿verdad? Sino que pienso que él ya tenía eso de servir a la iglesia. Entonces se puso venía a limpiar la iglesia, conseguía escobas o lo que fuera y él quitaba tela de araña, limpiaba las imágenes, sacudía, barría, trapeaba, arreglaba sillas y ahí se mantenía sin que nadie le dijera que lo hiciera. Fue creciendo dentro de la iglesia así solo, ¿verdad? Sin que nadie lo tomara en cuenta, sino que él solito por su cuenta. Y de repente ya para la Semana Santa, aquí sacaban unas procesiones como en cualquier aldea, ¿verdad? Pero él pensó de que él miraba en otros lados, decía él, yo voy a hacerlo como lo hacen en otros lados, y empezó a poner flores en las andas, y tanto que su último proyecto era ponerle vidrio a la urna. Ya no llegó a eso, ¿verdad? Pero sí logró
ponerle luces. Entonces ya la procesión ya entraba un poquito más noche, porque él iba pidiendo, compró cable, bastante cable, porque él pedía a las tiendas y le pedía a la gente que él creía que le podía apoyar, y compró no sé cuántos metros de alambre y lo iba conectando, pedía permiso en las casas y lo conectaba, y las andas ya llevaban luz. Para el nacimiento, en la Navidad, aquí en esta parte hacía el nacimiento, y se inventó él de que iba a anochecer y iba a oscurecer. Hacía una combinación que no sé cómo la trabajaba, pero sí, anochecía, se miraban las estrellas, la luna y todo muy bonito, y cuando iba amaneciendo salía el sol. Después tenía que trabajar, ¿verdad? Ya no estaba solo de que tenía que estar en la iglesia, ya le dijeron que tenía que trabajar. Bueno, pues comenzó trabajando en la empresa bananera de motorista. Él transportaba a los señores del ejército de ahí de la finca El Pilar. Trabajaba con ellos, y después de eso se fue a trabajar a Chinoc, allá por Entre Ríos, siempre transportando a los miembros del ejército. Y de ahí ya no siguió trabajando. No sé por qué, dijo el que ya no iba a trabajar y regresó a la casa. Estando en la casa, le consiguieron trabajo en la municipalidad de Los Amates. Entonces estando en Los Amates, regresó a la iglesia. Aquí ya él le manejaba a los padres, porque no solamente al padre Tulio, ¿verdad? Sino que se vino otra vez a ser de amigo de los sacerdotes, se puso a la orden, él les manejaba, los llevaba a cualquier lugar, a Puerto Barrios, a Zacapa, donde ellos quisieran ir, él les decía que él los llevaba con mucho gusto. San Juan capítulo 15 nos dice: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Y podemos decir que Luis Obdulio ha sido uno que dio la vida por su mejor amigo, Fray Tulio. Luis Obdulio tenía una característica muy especial. Esta característica era de dar jalón a los demás. Él era el chofer de la parroquia. Y hemos conversado con Alba Luz de dónde nació el servicio de ayudar a los demás en la vida de Obdulio. Fíjese que eso que usted dice de darle jalón, le voy a contar algo. Aquí en la escuela Miguel Ángel había un maestro que era el director de la escuela, un señor serio. A él no se sonreía con nadie, ni con los niños, siempre andaba con una regla, como antes en aquel tiempo reglaseaban, ¿verdad? Y mi hermano se ganó a ese señor. Y un día venía él entrando aquí a Quiriguá, y venía mi hermano. Nosotros no teníamos carro ni nada, pero a él la gente le tenía tanta confianza que cualquiera le decía: llévate mi carro, úsalo. Entonces él venía en un carro, ya no recuerdo de quién, y venía ese señor, se llamaba René Valvert, y venía don René, ya bastante grande, y él se parqueó y le dijo, don René, profesor, le dijo, lo llevo, y lo miró. No, gracias, le dijo. Y siguió caminando, pero mi hermano siguió. Por favor, súbase, lo voy a ir a dejar. Entonces, no, gracias, yo quiero caminar, pero yo lo quiero llevar, súbase, no tenga pena. Bueno, se subió el señor y lo fue a dejar. Él vivía aquí en la esquina del campo, y lo fue a dejar. Y él nos llegó contando bien contento. Ni saben a quién le di jalón, a don René. Y nosotros no le creíamos. Sí, lo fui a dejar a su casa, no quería, pero lo fui a dejar. Ahora ya es mi amigo. Ya mi hermano, ya unos cuantos meses antes de que lo mataran. Pienso que dentro de, contestando su pregunta, pienso que desde mi hermano ya traía lo que iba a hacer. Ya traía en él ese don de servicio, esa mística que sale, que nos sale, no, que sale no a todos, ¿verdad? Que nace, ahí sí que nace, ¿verdad? No se hace, del servicio a la humanidad. Mi hermano, fíjese que le voy a contar otra de sus historias. No miraba religión, tamaño, color, nada. Él era parejo.
Una vez llegó a la casa y me dice, mira, Alba Luz, andate conmigo. ¿A dónde? Eran como las 6 de la tarde, 6:30. ¿A dónde? Es que fíjate que ahí el pastor, dice que es pastor de una iglesia, que en la playa de Chicazó dice que lleva una plantita que le dieron de energía, pero ya no hay en qué llevarla y por la hora y que si yo lo voy a dejar. Pero a esta hora le dije, oh, sí, vamos. Bueno, vamos, le dije yo y me fui con él y dice que era un pastor evangélico, yo no sé, pero él estaba esperándolo en la ruta. Él solo vino a buscar a alguien que lo acompañara y me fui con él y junto con nosotros se fue una muchacha que se llama Berta. Ella estaba esperando bebé y le dijo, vamos, vamos, y se nos la llevó también y nos fuimos los tres y efectivamente ahí estaba el Señor y nos fuimos a dejarlo. Y cuando llegamos allá a la orilla del río, ahí él ya lo estaban esperando. Para ir a esa finca, a esa comunidad se entra por las fincas bananeras y a mi hermano lo conocían tanto, ahí no puede entrar cualquier carro y él se bajó y le dijo al de la garita qué era lo que iba a hacer, el pastor también, pase y entramos. Lo fue a dejar a la orilla del río y el Señor le dijo que cuánto le debían. No, no es nada, le dijo. No, pero el combustible, no se preocupe. Pero no, mire, algún día usted me va a encontrar a mí y me va a servir. Yo lo serví ahora, mañana usted me va a servir. Bueno, mis oraciones para usted, hermano. Muchas gracias, le dijo mi hermano. Nos venimos. Y así mi hermano era con todos, señoras que miraba a él, que cargaban bebecitos, que enfermos. Él lo llevaba al centro de salud o a Zacapa. Una vez llevó a una señora que estaba enferma, que iba a dar a luz. Se ofreció para irla a dejar al hospital. Esa vez le vino a prestar el carro al padre. Y el padre le dice, ¿y qué vas a llevar? Le dijo, a una señora que va a tener a su hijo en el carro. Pues sí, le dijo, ¿y en qué me la voy a llevar? Bueno, ahí te encargo, le dijo. No tenga pena, padre, le dijo. Se la llevó. Era así, desde muy pequeño. El padre Tulio Maruzzo siempre le decía a Obdulio que no la acompañara por motivo del miedo y de las amenazas. Pero Obdulio siempre quería acompañar al padre, nunca lo quería dejar solo. Pero sucede que el 1 de julio de 1981, cabalmente a las 10:30 de la noche, Obdulio, mientras manejaba el pick-up, mira a un niño pequeño que estaba pidiendo jalón. ¿Qué sucedió exactamente esta noche? Ya tenía instrucciones de que él no le parara a nadie en el camino. Entonces había una criatura y atrás de esa criatura había gente conocida pidiendo jalón. Definitivamente tuvo que haber sido gente conocida. Pero ¿quiénes? Yo cuando oigo que dicen que mencionan nombres así, no sé, porque yo, es más, el día que ellos los mataron yo no estaba aquí, estaba en Chiquimula. Pero no sé si alguien estaba con ellos, si iba alguien más con ellos, si alguien estaba cerca y vio, porque había una garita antes cerca, como a unas... tal vez unas 3 cuadras de donde fue eso, o 2 cuadras, había una garita de control por parte de la empresa. No sé si ahí haya habido alguien para que cuente detalles tan minuciosos como eso, ¿verdad? A Alba Luz también le hemos preguntado si ella recuerda de alguna frase que durante su vida repetía varias veces Obdulio. Y ella nos cuenta ¿cuál ha sido esta frase que también marcó la vida de su familia? Fíjese que mi hermano por costumbre tenía el día domingo, para él era sagrado. Él todo el día domingo en la iglesia. Desde la mañana él se levantaba muy temprano a hacerse su aseo y a ver qué comía o no comía, pero él se venía para la iglesia, aquí apoyaba en lo que podía, si había que salir, salía con los sacerdotes, si había que barrer o que ordenar o iba a haber alguna actividad, él se encargaba de hacerla. Y siempre nos decía a nosotras las hermanas que nos viniéramos a la iglesia con él.
Y tenía algo muy, que siempre lo recuerdo con mi hermana, la que vive en el Quiché, porque somos de la misma, casi de la misma, fuimos los tres que nos quedamos de último en casa. Él se bañaba y no se secaba el pelo y llegaba y se sacudía así encima de nosotras, ¿va? Que nos levantáramos, que para la iglesia vayan a bañarse, vámonos a la iglesia, y así una gran bulla. La misa para él era algo tan especial, siempre nos llegaba a contar porque le voy a decir contar porque no le hacíamos caso en venir. Entonces decía él, miren, fíjense que ahora el padre cuando llegaba habló esto y lo otro, y fíjense que eso es cierto, porque y nos empezaba, hacía una comparación de lo que había escuchado con lo que él hacía, y de lo que escuchaba con lo que había visto, o de lo que hacíamos nosotros en casa, ¿va? Pero miren, hay que ir, es que no es que igual que yo les venga a contar. Siempre tenía aquello de que le decía a mi mamá, mamá, ya rezó. Y mi mamá había veces que le decía, no he rezado, vamos a rezar pues. O si no le decía, mamá, ya rezó, yo ya recé. Usted no ha rezado, véngase, vamos a rezar antes de dormir o antes de salir. Siempre le decía a mi mamá, mamá, y reza por mí, voy a ir a no sé dónde. Y mi mamá le decía, no, rezá vos, porque el día del juicio final cada quien se va a salvar por sí solo, le decía a ella. Ah, no, pero usted es mi mamá y usted tiene que rezar por mí, le decía. Le gustaba mucho llevar a mi mamá a Esquipulas. Cada año él la llevaba a Esquipulas o a la Antigua. Ese era algo que él mantenía presente. Ya va a ser tiempo de que vayamos a Esquipulas, decía. Le gustaba mucho. El 1 de julio de 1981 no era nada fácil para Luis Obdulio. Él ya presentía algo. Ya alrededor había mucha tensión, pero Obdulio, que siempre acompañaba al fray Tulio, no lo quería dejar solo. Hemos preguntado a Alba Luz, ¿cómo ha sido este día? ¿Qué ha sentido ella, siendo ella la hermana? ¿Cómo sintieron todo esto, también la familia, en modo especial los papás? Él murió el 1 de junio y en mayo él se había tomado el curso de colores. Entonces había estado en Chiquimula y recuerdo muy bien de que cuando él vino, mi mamá y mi papá bien contentos porque los fueron a traer, los fueron a encontrar, y una fiesta en el pueblo, ¿va? Que venían los cursillistas y entre ellos venía él, ¿verdad? Muy animado de lo que había ido a aprender, muy contento. Y ya esa misa que hicieron en los Amates era, no sé, como que era para alguna actividad, precisamente para los que habían ido a tomar el cursillo de cristiandad ahí a Chiquimula, porque ahí estaban todos ellos. Entonces mi hermano ese día salió para acá y todavía dice que mi hermano salió y mi mamá le preguntó que para dónde venía, y le dijo él que iba para los Amates, que iba a ir para los Amates. Le dijo sí, pero llevase el carro a la municipalidad. Ah, sí, es que me voy a llevar con el padre. Sí, es que el carro voy a llevar al padre y nos vamos a ir porque él va a ir a misa. Entonces se fueron juntos, él lo vino a traer a él y se fueron juntos para los Amates. Aquí en la iglesia dicen que estaba Monseñor, yo no estaba, pero él era muy amigo de Monseñor y dice que antes de irse entró, lo saludó y se fueron con el padre Tulio. Allá él estuvo un poquito, dicen que no muy tranquilo, no entró a la iglesia, dicen que estuvo siempre en la puerta. No quiso sentarse ni nada, sino que siempre estuvo atrás en la puerta, un poquito como que entraba, salía, miraba y así, un poquito intranquilo. Cuando él vio cuando el padre Tulio vio que él los traía, venía para acá, dice que él decidió acompañarlo. Había un señor, Martín Gil, ya murió, él dice que se vino con ellos en el carro. Él traía su guitarra, dice que aquí en Quiriguá lo bajaron en el cruce. Y don Martín dice que le dijo al padre, padre, yo me voy a ir con ustedes a Campos Nuevos. No, bájate aquí, dice que le dijo.
pero es para que no se vengan solos. No, nos venimos solos, no tengas pena, bájate. No le permitió ir y se bajó don Martín, siguieron ellos. Dice que mi papá siempre tenía por costumbre esperar a mi hermano. Nosotros teníamos una galerita donde mi papá tenía su maíz, su cosecha, y ahí ponía una hamaca. Y ahí estaba mi papá esperándolo, porque mi hermano no había cenado. Entonces mi mamá le había dejado su cena y mi papá dice que le dijo, acuéstese usted, yo le voy a decir a él que su cena ahí está cuando venga. Y mi mamá se acostó. Mi papá esperó y nunca apareció. Cuando a él, un señor que se llama Ruperto Juárez, le dijo que él parece que como antes no habían teléfonos, como ahora, solo los teléfonos de la empresa, y en el correo él tenía un teléfono de esos. Y no sé cómo funcionaban, pero la cosa que ahí llamaron para que le avisaran aquí a la Iglesia Católica que habían matado al padre Tulio y a Obdulio. Entonces mi hermano trabajaba en la empresa, ahí en una finca El Pilar, y vinieron a avisarle aquí a la iglesia y él de una vez fue a avisar a la casa. Y mi papá dice que tomó así muy tranquilo, mi mamá no. La reacción de mi mamá fue diferente. Ella dice que se pegó así a una ventana, donde él siempre que llegaba le hablaba y le decía, no, es mentira, mi hijo no puede estar muerto. Es mentira y yo no lo creo, y se puso un poquito mala y solo estaba mi hermana. Dice que mi papá le dijo, déjala aquí, anda a avisarle a una vecina que todavía está ahí, que venga a apoyarte con ella. Y llegó esa señora y estuvo ahí, pero inmediatamente a la casa llegó mucha gente, porque en ese entonces empezaron a sonar las campanas, pasaron sonando tal vez como 2 horas, que no dejaban de sonar las campanas aquí, la gente empezó a ver qué pasaba, y a la gente de aquí para la casa, de la casa para la iglesia. Mi hermano, el que está en las fincas, estaba en las fincas, que ya murió también, y él fue a recoger, le dijo a este señor Ruperto que, porque llegaron a preguntar quién iba a ir a identificarlo a él allá donde estaba, y mi hermano le dijo que a mi papá no, que él lo iba a hacer. Y él lo identificó. Mi hermano murió hace 11 años y siempre decía que a mi hermano lo había encontrado boca abajo y con el brazo izquierdo totalmente destrozado, volteado para la espalda, golpeado de la cara, con su camisa rota, igual que al padre Tulio. Sí los golpearon, uno a cada lado, ¿verdad? Mi hermano fue el que se encargó de irse a Puerto Barrios cuando pasaron aquí, porque tenían que venir a la policía, no sé cuál era el trámite que hacían. Le hablaron, bocinaron, y mi papá supuso que eso era, ¿verdad? Que ahí los traían, y se vino y caminó cabal aquí, donde está la entrada para el convento. Ahí venían ya de regreso, y el señor del carro donde los traían paró, y mi papá se subió a la palangana y le dio vuelta a mi hermano. Y él decía que le había dolido mucho ver cómo lo habían dejado, ¿verdad? Porque para nosotros no tenía que haber muerto así. Y aquí en la puerta de la iglesia ya le habían hablado a Monseñor, él salió y ahí unas sábanas les pusieron encima y lo llevaron. Y ahí mi hermano se encargó de ir a Puerto Barrios y recogerlos. En el caso de mi hermano, y como dicen en la historia, es cierto, ya la avenida pues la hicieron solo con mi hermano, y el padre Tulio lo dejaron en Morales. Qué testimonio tan bello nos ha dado Alba Luz. Ella ha sido también parte importante para que hoy podemos decir que Luis Obdulio es un beato, el beato de Centroamérica, como laico dedicado al amor de la Iglesia. Que el Señor les bendiga.